muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para charlar, para conversar, para hablar con un invitado especializado en un tema. A veces hablamos de temas de salud mental, otras veces de temas jurídicos, de trámites, de temas culturales. Y es consultorio porque ustedes pueden llamar al invitado por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí los invitamos para que vengan a Villa Carlota, carrera 43F1860, donde pueden disfrutar de un parque hermosísimo y también pueden venir a ver y hacer el tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Natalia María Roldán, eso con nombre completo y apellido, me sentí como el colegio. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos y Parihueliando con Vos. Qué rico saludarlos todas las tardes, recibir sus llamadas, recibir su cariño y sobre todo poder resolver sus inquietudes en este consultorio que ya como les explicó Natalia, todos los días va cambiando de tema. Hoy vamos con trámites, derecho inmobiliario y propiedad horizontal. Este programa es absolutamente oportuno para esas personas que como nosotros, Natalia, muchas veces no tenemos esa claridad de esos procesos que se llevan en los edificios, en las unidades residenciales, en las oficinas, tantos lugares que nosotros habitamos y con los que en los que tenemos que convivir con otros propietarios, cuando dicen son copropietarios, y uno muchas veces no sabe hasta qué punto van sus deberes y tampoco sus derechos. Y eso es lo que vamos a establecer hoy, a definir muchas de esas expresiones que a veces no conocemos cuando vamos a la asamblea de los edificios y que nos toca tomar decisiones y no sabemos ni cómo ni por qué. Hoy va a ser posible gracias a la invitada que usted ya va a presentar, Natalia. Claro que sí, vamos a hablar con la abogada especialista en Derecho Comercial, Claudia Garcés. Mire, tantas veces que tenemos un problema con una vivienda y entonces no sabemos cómo hablarle al otro. Yo creo que este es el primer mensaje que queremos dar en el programa, hablar con respeto, tratarnos todos con tolerancia. Creo que es lo primero que tenemos que hablar. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida a Parihueliando con Vos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar aquí, Claudia. Hablamos, como dice Andrés, de coquito y empezamos haciendo definiciones. De pronto a veces es un poquito difícil o engorroso para los televidentes, pero es la oportunidad también para decirles a ustedes. 268-6033 es la línea telefónica y este tema se enriquece con sus testimonios. Si tiene un problema con un vecino, si no sabe qué hacer en las asambleas, bueno, aquí está nuestra abogada. Entonces empecemos definiendo qué es un derecho inmobiliario y la propiedad horizontal. Listo. Es muy importante su pregunta porque muchas veces las personas compran un apartamento, por ejemplo, y se olvidan que al comprar un apartamento se están rigiendo a unas normas especiales que hacen parte de esa propiedad horizontal. Entonces, tenemos que decir que la propiedad horizontal son un conjunto de bienes, o que está conformada por un conjunto de bienes comunes y de bienes privados, y que al confluir pues como en esa comunidad dan derechos o da lugar a unos derechos y a unas obligaciones especiales para cada uno de esos bienes, ¿cierto? Entonces, no todos los edificios como tal están regidos por la ley de propiedad horizontal, solamente aquellos que hayan decidido adoptar la norma o regirse a ese régimen estarán pues amparados por la ley 675. Entonces, eso es en estricto sentido una propiedad horizontal. Bueno, y cuando ya entonces deciden, efectivamente nosotros nos vamos a regir por esa ley 675 y nosotros somos una propiedad horizontal, ¿esto cómo se constituye? ¿Hay unas vías legales? ¿Hay unos documentos? ¿Todos los propietarios lo deben conocer? Un poquito, aquí hay que desglosarlo todo con pelos y señales, claro por favor, que sí. Claudia. Claro que sí. El propietario inicial, que generalmente es la constructora o la persona que desarrolla el proyecto, es quien decide si rige o no la comunidad o el conjunto de bienes al régimen de la propiedad horizontal. Para hacerlo, él tiene, pues esta persona, como les digo, el propietario inicial, tiene que ir a una notaría y elevar a escritura pública el reglamento de propiedad horizontal. Es claramente muy importante que todos los propietarios que adquieren bienes de dominio privado, es decir, inmuebles o apartamentos o oficinas, conozcan estos reglamentos de propiedad horizontal, porque finalmente los reglamentos de propiedad horizontal van a ser como la guía o la base en la que las personas pueden encontrar en
cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, a qué tiene acceso, cuáles son los bienes comunes y demás. Entonces, por eso es muy importante que todas las personas conozcan ese reglamento de propiedad horizontal que rige a cada uno de los edificios de los cuales hacen parte. Entonces, edificios, urbanizaciones, condominios, ya las casas que son independientes, aquí no tienen nada que ver. O sea, si usted tiene un problema con el vecino, está en una casa independiente, esto no pertenece a la propiedad horizontal. Pero aquí hay que hacer una claridad muy importante, y es que algunas casas están concebidas, por ejemplo, dentro de una parcelación. Entonces, en una parcelación encontramos que siempre habrá bien común, como por ejemplo las vías, y en ese sentido esas parcelaciones se pueden someter al régimen de propiedad horizontal, y pues claramente habrá obligaciones y derechos para cada uno de los propietarios. Diferente es si, por ejemplo, yo compro un lotecito por allá, estoy solo, no comparto vías, entre comillas, privadas con nadie, simplemente tengo acceso a través de unas vías públicas, no tengo porterías, no tengo nada, pues en ese caso no estaría yo regido pues como al régimen de propiedad horizontal. ¿Y los centros comerciales? También, me parece muy importante la pregunta, Natalia, porque muchas veces la gente asume o piensa que la propiedad horizontal solamente está para los apartamentos, y eso no es así, o para los edificios que son de vivienda, y eso no es así. También los centros comerciales están en muchos casos regidos por la ley de propiedad horizontal, los edificios de oficinas. Me parece curioso porque en estos días estaba en una clase en la UPB y los estudiantes, yo les mencionaba un ejemplo y les decía, por ejemplo, Unicentro. Yo la verdad no estoy segura si Unicentro está regido al régimen de propiedad horizontal, pero podría estarlo. Entonces ellos decían, nosotros pensábamos que era solo para vivienda, y no, para la parte comercial también está establecido el régimen de propiedad horizontal. Incluso hay edificios en donde tienen las dos tipos de bienes, y son edificios que se consideran mixtos. ¿Por qué? Porque confluyen bienes que son apartamentos y otros bienes que van a ser oficinas. Bueno, Ama, les tengo una propuesta. Yo quisiera que ahorita hiciéramos el ejercicio. A usted le encantan estos ejercicios, como que le diga a la gente, bueno, si usted está construyendo, si de pronto usted está pensando que en su casa le va a echar un segundo piso, como decimos aquí los paisas, y arriba va a poner 2 apartamentos, no sé qué, como que pongamos en ese contexto uno cómo toma la decisión. Bueno, aquí me voy a regir o no, y cuál sería el proceso, el pasito a pasito. ¿Le parece que lo hagamos ahorita? Perfecto. Pero lo vamos a hacer después de una llamada telefónica. Qué Ya rico. tenemos clientela, nos llegó clientela, Claudia. 268-6033. Nos llaman desde Enciso, Juliana Gómez. Muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo quiero preguntarle a la chica, a la doctora, Aquí está, aquí la tiene. ¿cómo? Yo quiero construir un segundo piso. Sí, señora, estamos escuchando. Pero lo que pasa es que quiero saber cómo uno saca ¿cómo se le dice a ese? ¿De la propiedad horizontal? La propiedad para poderlo construir. Pero usted de pronto está preguntando, es como por el permiso como tal para la construcción. Sí, señora. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Juliana. Rápidamente van a decirle si le pueden responder o dónde se debe remitir, como para que no se quede sin la orientación. Pero tengamos entonces esa claridad para los próximos televidentes. Hoy nos vamos a centrar en propiedad horizontal y cómo es que debemos ceñirnos a los deberes y derechos en nuestros edificios y urbanizaciones. Un abrazo muy fuerte, Juliana, y ya le van a responder. Juliana, bueno, lo primero que hay que decir es que es muy importante el trámite que se agota antes de empezar una construcción. ¿Por qué? Porque las normas municipales establecen que todas las construcciones deben contar con una licencia para poder llevarse a cabo, ¿cierto? Entonces, esa licencia de construcción la debe conseguir usted ante curaduría o ante planeación. Allá ellos le orientan y le dicen cuáles son los documentos que debe llevar, y creo que en la página de internet de planeación incluso le salen cuáles son los requisitos. Pero la recomendación más especial que le hago es que no vaya a hacer ninguna construcción sin contar con esa licencia, porque podría estar sujeta a una sanción de carácter urbanístico. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahorita Andrés estaba planteando entonces, un constructor hace un edificio y quiere tener entonces la personería, tiene que hacer la personería jurídica de la propiedad horizontal. ¿Cuál sería el paso a paso para ese constructor? Listo. Normalmente las grandes constructoras, creo que son quienes tienen más conocimiento en estos temas, pues ellos van agotando todo su proceso constructivo, y en la medida que van agotando ese proceso constructivo van teniendo en regla todos los papeles legales.
Para poder hacer el reglamento de propiedad horizontal es muy importante ya tener o haber hecho un loteo. Un loteo es tener la división de los bienes inmuebles que van a surgir de ese conjunto de bienes que él está construyendo y con base en esa división de los bienes, él construye su reglamento de propiedad horizontal. Puede que muchas personas no conozcan los reglamentos de propiedad horizontal, pero si uno va y los mira, pues en la descripción de bienes privados siempre les va a decir el apartamento 201 está constituido de esta forma, este es el metraje, y está identificado con tal matrícula inmobiliaria, si es que ya existen matrículas inmobiliarias, si no, a través del reglamento pues se van a obtener esas matrículas. Ya cuando el constructor tiene su reglamento elaborado, tiene que ir a la notaría a elevarlo a escritura pública. Una vez elevado a escritura pública, debe ir a la oficina de registro de instrumentos públicos para darle publicidad y que tenga validez ese reglamento de propiedad horizontal. No quiere decir que si no se registra, el reglamento no sea válido, pero siempre se debe registrar. Y ya después de que el reglamento de propiedad horizontal está registrado en todos los bienes inmuebles, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno compra su apartamento, uno debe revisar si ya está sometido al régimen de propiedad horizontal, es decir, en el certificado de matrícula inmobiliaria, siempre dentro de las anotaciones, uno debe verificar que el inmueble esté sometido al régimen de propiedad horizontal. Una vez esto, ya uno puede ir a la alcaldía municipal y aportar el reglamento de propiedad horizontal junto con los certificados de matrícula inmobiliaria y pedir esa personería jurídica de la propiedad horizontal. Hago una claridad y es la siguiente: la propiedad horizontal, cuando surge, da vida a una persona jurídica, ¿sí? Lo asociamos un poco al tema de las sociedades. Ustedes ven que las sociedades están creadas por sus socios para crear como un patrimonio autónomo independiente del de sus socios. Exactamente lo mismo pasa con la propiedad horizontal. La propiedad horizontal como tal da nacimiento a una persona jurídica independiente que es el edificio. Entonces, ¿quién actúa en representación de ese edificio? El representante legal, que finalmente va a ser el administrador. Entonces, esa propiedad horizontal siempre va a contar con un NIT y va a contar con un representante legal que es el administrador. 268-6033 es nuestra línea telefónica y tenemos una llamada desde San Antonio de Prado. Dania Tamayo, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, parihueliando con vos. Eso, qué rico que nos saluden así. Adelante, Dania. Bueno, yo necesitaba hacerle una pregunta a la abogada en propiedad horizontal. Vivo en una unidad en el sector de Pradito, en San Antonio de Prado. Lógico, con su tema de propiedad horizontal, ¿verdad? Yo quiero saber dos cositas. Uno, si ese reglamento del cual ella hablaba al principio no se actualiza en esta unidad. Tiene como 20 años más o menos, había hablado yo con el administrador. ¿Qué pasa? Y dos, si pasando ese tiempo sin haberlo actualizado, porque creo que él me contestó que eso costaba una plata. Y la plata la teníamos que poner nosotros los propietarios. Y la segunda pregunta es, pasado ese tiempo de actualización del reglamento, nosotros podemos hacer una construcción en la casa. ¿Por qué? Mi pregunta es si se puede hacer, porque los segundos pisos no tienen patio. Y he conversado con otros propietarios de los segundos pisos que nos gustaría tener donde tener una zona de ropas. Esa es toda mi pregunta. 1.000.000 de gracias a la doctora, unas felicitaciones muy grandes a los dos presentadores, increíbles. Muchísimas gracias. Dania, a usted muchas gracias por parihueliar con nosotros. Bueno, hablemos entonces de la reglamentación. ¿Se puede actualizar? Era la primera pregunta de Dania. Sí. ¿Qué pasa? La ley 675, que es la actual ley que rige la propiedad horizontal, es una ley que es relativamente nueva, es de 2001. Antes de esta ley existía otra ley que la verdad se me escapa el número de esa ley. Tranquila. Pero con base en esa ley es que anterior a la ley 675 se regían a la propiedad horizontal todos estos inmuebles.
Cuando la ley anterior perdió su vigencia, por decirlo así, se dio como un régimen de transición para que las personas se ajustaran a la ley 675. Para ajustarse a la ley 675 había que hacer una reforma a todos los reglamentos de propiedad horizontal que estaban regidos por la anterior ley. No existe ninguna sanción actualmente ni ninguna obligación para estar regido a la ley 675. Eso no quiere decir que no estén amparados o que no estén bajo el régimen de propiedad horizontal. Sí lo están, pero lo están bajo la ley anterior. ¿Qué pueden hacer en ese caso, Nadia? Pueden convocar a una asamblea general de propietarios y con el voto del 70% de los coeficientes que conforman la copropiedad pueden solicitar que se haga una reforma al reglamento de propiedad horizontal en el sentido de ajustarse a la ley 675. ¿Quién asume los costos de esa reforma del reglamento de propiedad horizontal? Los propietarios. En eso tiene razón su administrador. No quiere decir que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Haciendo una reforma al reglamento y contando pues con el 70% de esos coeficientes, como le digo. ¿Y eso es el mismo precio para todo el mundo o eso depende de los ajustes? Es independiente de los ajustes. Realmente lo que se cobra para hacer las reformas al reglamento de propiedad horizontal, pues empecemos por honorarios de un abogado, porque claramente pues es importante contar con la asesoría de un abogado, pero en cuanto a, por ejemplo, impuestos municipales o rentas y registro, lo que se tiene que pagar es el valor que te cobren en la notaría por elevar el acto a escritura pública, los impuestos municipales, rentas y registro, y eso dependerá también de los bienes inmuebles que conformen la copropiedad, porque como hay que hacer el registro en todas las matrículas inmobiliarias, pues entonces costará también dependiendo del número de inmuebles que haya en el edificio. Claudia, te voy a pedir un favor y les voy a pedir un favor a ustedes también y a Dania. Quedamos también con una pregunta que ella nos dejó, pero vamos a seguir parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos hablando del derecho inmobiliario y la propiedad horizontal. Ya volvemos a parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de trámites sobre el derecho inmobiliario y propiedad horizontal. Lo hacemos con la abogada y especialista en derecho comercial Claudia Garces. Y recuerden que ustedes pueden preguntar, aquí la línea telefónica 268-6033. ¿Sobre qué pueden preguntar? ¿A qué se refiere esto de derecho inmobiliario y propiedad horizontal? Quienes vivimos en edificios, en unidades cerradas o muchas veces hasta en algunas urbanizaciones de casas, pues a veces se presentan algunas dificultades y no sabemos cuáles son los procesos con la administración. Las personas que no pagan la administración entonces nos piden una cuota extra. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar la cuota extra? Bueno, todas esas preguntas que nos surgen diariamente. Pero aquí no solamente nos vamos a quedar, también nos vamos a extender a los derechos y deberes que tenemos como copropietarios. Es decir, cuando todos convivimos y somos propietarios de diferentes partes de una edificación. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Parihueleando con Vos. Y en concordancia con lo que acabamos de decir, nuestra televidente del segmento anterior, doña Dania Tamayo, hizo dos preguntas en Parihueleando con Vos. La primera era si se podía modificar el reglamento de propiedad horizontal, ese reglamento que rige como esas normas del edificio, en este caso de la unidad donde ella vive en San Antonio de Prado. Entonces lo primero que se le respondió es que sí se puede modificar, esa tiene más de 20 años, ya quedó también la claridad de que son los propietarios quienes asumen esos costos para la actualización del reglamento. Y la segunda pregunta era ya muy puntual sobre si ahí en ese nuevo reglamento se pueden consignar esos cambios, como por ejemplo que los segundos pisos tengan un patio, tengan una zona de ropas, tengan otras características diferentes a las que tenían al inicio cuando se construyó. Listo. Lo primero que hay que decir es que todas esas modificaciones que impliquen cambios de fachada, como sería, por ejemplo, construir un segundo piso o que vayan a aumentar o a modificar la forma de las casas, tienen que estar establecidas también por el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, como yo les decía al principio pues, de esta charla, es que el reglamento de propiedad horizontal finalmente termina siendo la guía en donde se establecen todos los derechos y obligaciones de los propietarios. Entonces, si en este momento en la urbanización de Dania
Nadia, qué pena, van a hacer algún tipo de reforma de propiedad horizontal y no se encuentra establecido dentro del reglamento de propiedad horizontal la posibilidad de extender el patio de la casa o hacer algún tipo de reforma que implique fachada, podrían aprovechar la oportunidad para incluirlo y que de esta manera lo hagan legal. Ahora, es muy importante también, como le decía al anterior televidente, que tengan los permisos de las autoridades municipales competentes. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de ampliaciones van a generar una mayor área de las casas. Entonces, para eso siempre van a necesitar una licencia urbanística para hacer esa modificación y les van a exigir planos y demás. Entonces, lo pueden hacer siempre y cuando tengan autorización de la autoridad competente, que va a ser o planeación o curaduría, y siempre y cuando el reglamento de propiedad horizontal lo permita. ¿Qué pasa si alguien construye y no pide los permisos? Ya está construido, ¿qué se puede hacer? Las otras personas, ¿qué pueden hacer? Listo. Las otras personas que pueden hacer, pueden interponer una queja ante la inspección de policía o ir directamente a planeación. En este momento, el Código Nacional de Policía, que está vigente, trajo las sanciones urbanísticas a las cuales estarán las personas sometidas por cometer alguna infracción urbanística. Estas infracciones urbanísticas, ¿cuáles son? Por ejemplo, construir o elevar una construcción sin tener la licencia correspondiente o excediendo lo que te dice la licencia. Si, por ejemplo, la licencia te dice, puedes construir 2 pisos, pero construiste 3, listo, tenías tu licencia, pero excediste lo que la licencia te permitía. Entonces, pueden instaurar una queja, ya sea o en la inspección de policía o en planeación. Lo que hace la autoridad normalmente es que va, hace una visita, toma unos registros fotográficos, determina si hay o no una infracción urbanística y, en caso de existir, procede a imponer las sanciones correspondientes. Bueno, damas, vamos a avanzar con el tema. Todavía tenemos pendientes muchas cosas que no sabemos, sobre todo esas definiciones. Cuando uno le dicen, no, los bienes que están precisamente consignados aquí dentro de ese reglamento de propiedad horizontal, uno no sabe hasta dónde es lo de uno y hasta dónde es lo de todos. Sí. ¿Por qué no empezamos como a distribuir esos bienes? Y por ahí tenemos otra pregunta pendiente, pero más adelantico la retomamos porque hay que avanzar con esto. Perfecto. Y eso sí, ¿con tinto o sin tinto? Usted dirá. Con tinto. A Natalia viene pregunta. Bien pueda. Listo. Lo que estaba mencionando Andrés es lo siguiente: la propiedad horizontal, como les decía también al inicio del programa, está compuesta por varios tipos de bienes, unos bienes que son privados y unos bienes que son comunes. Cuando hablamos de los bienes que son comunes, pues valga la redundancia, hablamos de los bienes que son comunes a todos los propietarios de bienes privados. Entonces, si quieren, empezamos por hablar de los bienes privados para que así cada uno vaya como entendiendo más o menos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los bienes privados? Son esos bienes que están completamente individualizados y que cada persona puede acceder a ellos a través, por ejemplo, de un contrato de compraventa, ¿cierto? A modo de ejemplo, el apartamento. Entonces, yo compro el apartamento 201. Entonces, el apartamento 201 es un bien privado que hace parte de la propiedad horizontal. Entonces, todos esos inmuebles que están considerados de manera individual van a ser los bienes privados. ¿Cuáles son los bienes comunes? Los bienes comunes son todos esos bienes que, como les digo, valga la redundancia, son comunes a todos los propietarios de los bienes privados. Como por ejemplo, ¿qué? Los pasillos por los cuales transitamos, pues obviamente usted no puede tener un apartamento y no tener un pasillo que conecte su apartamento con la puerta de salida, los ascensores, la fachada, el mismo lote en donde se construye la edificación. Todos esos bienes son comunes a todos los propietarios del bien privado. Toda la portería, las piscinas, todo la piscina, sí. Si hay senderos, todo eso. Si hay senderos, la portería, la piscina, los ascensores, la fachada, el bosque. Hay que tener en cuenta porque puede que el bosque no sea privado, ¿cierto? Porque eso pasa muchas veces, que las personas creen que si yo, por ejemplo, compré en una parcelación divina y al lado hay un bosque que es reserva forestal, ese bosque es de nosotros. No, muchas veces eso simplemente va a ser una reserva forestal que no se puede tocar, que yo puedo usarla porque, por ejemplo, tengo un derecho que me otorgó pues la autoridad municipal, pero normalmente los bosques, si son reservas forestales, no van a ser pues como bienes comunes. Claudia, usted es administradora también de propiedad horizontal. Con los bienes comunes, ¿cuáles son los que tienen más problemas? ¿Son la piscina, el gimnasio? ¿Dónde se presentan más problemas y dónde tiene usted que intervenir? Sí, nosotros somos administradores de propiedad horizontal, digo nosotros porque tengo una empresa familiar y con mi familia pues administramos propiedad horizontal. Normalmente los problemas que más se presentan en los bienes comunes
yo creo que no son muy generales. Se presentan más problemas en los bienes privados. En el uso de esos bienes comunes realmente no se presentan muchos problemas. Los problemas que se pueden presentar son, por ejemplo, los problemas derivados del paso del tiempo, entonces, por ejemplo, y que son costosos. Por ejemplo, que un mantenimiento en una fachada. La gente muchas veces dentro de su concepción no tiene que la fachada es un bien común y que el mantenimiento de esa fachada le corresponde a todos los propietarios de bienes privados. Entonces, por ejemplo, un problema común que se presenta es que en esa fachada, por el paso del tiempo, hay que hacer un mantenimiento y cuando llegan y cuando ven que el edificio se les está cayendo, dicen, bueno, tenemos que hacer algo, y hacer algo implica hacer una inversión millonaria. Entonces, esos son como los problemas que generalmente se presentan. En cuanto a ascensores, también pasa lo mismo. La modernización de los ascensores. Tenemos edificios en Medellín que tienen demasiados años, que ya son edificios que están pues construidos hace más de 40 años y que tienen unos ascensores que están obsoletos y pues que finalmente la decisión es o cambiamos los ascensores o nos toca subir por las escaleras. Entonces esos son como los problemitas que siempre se generan. Bueno, 268-6033, 268-6033, para que nos llamen. Y en este momento les vamos a dar una pauta, porque muy posiblemente este tema con el que vamos a seguir les dé a ustedes aquí como la idea de acudir a nuestra invitada. Entonces, hablemos de ese tema que nosotros estamos tan pendientes. Pero usted dijo que llamaran y vea, sí, lo llamaron. No dejaron ni preguntar. No dejaron ni preguntar. Entonces, bueno, tenemos pendiente. Enseguida hablamos de la administración y de las cuotas extra, ¿les parece? Oiga, esos problemitas que a veces son tan comunes en las propiedades horizontales. Tenemos llamada entonces de... ¡Ay! Un momentico. Aquí me tengo que adelantar porque quedamos muy pendientes de enviarle un saludo a Luz Marina Osorio, precisamente una televidente que nos quiere mucho, nosotros también la queremos mucho, nos llama desde Guayabal y estábamos muy pendientes de saludarla porque hace rato no nos llama aquí Parihueliando con vos. Luz Marina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, Natalia y la doctora. ¿Usted qué? ¿Por qué estaba tan perdida, pues? Ay, porque si ustedes supieran todo lo que me ha sucedido, me mataron un sobrino, hemos estado para allí, para acá, qué pesar después, yo les cuento. Bueno, señora, está bien. Ay, después tan bonito, sí, Dios me los bendiga y me encanta pues volverme a comunicar con ustedes y Jessica les manda muchas saludos a usted, Andrés, y todo. Usted la que yo soy la mamá de Jessica. Sí. Tan bonito. Vea, la pregunta mía para la doctora es, mi papá vendió la casa, el segundo piso, y después vendió el aire. Y hasta la mitad era construido en plancha. Y ya la otra era en techo. Y ese techo está que se cae. Y vamos a echar plancha y el dueño del segundo piso no deja. Que no podemos hacer eso. Y si el techo se va a caer, ¿nosotros qué podemos hacer? Y si nosotros echamos plancha, ¿cómo queda eso? ¿De quién es el dueño? ¿De él o de nosotros? ¿Cómo hacemos? Ya que está en este tema tan importante y me gustaría que usted me dijera algo, me orientara o vemos a ver qué hacemos o dónde voy. ¿Listo? O dónde vamos. Sí, doña Luz Marina. Sí, señora, muy coherente con el derecho inmobiliario. Ya le van a responder y muchas gracias. Con un abrazo muy fuerte nos despedimos porque en este momento nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Entonces ya sabe, no se va a mover usted ni ninguno de nuestros televidentes, que ya seguimos aquí parihueliando con vos. Estás viendo Parihueliando con vos. Y continuamos parihueliando con vos y estábamos hablando con doña Luz Marina desde Guayabal, que desde hace mucho rato no nos llamaba y nos alegró muchísimo parihueliar con ella. Bueno, ahorita rápidamente les voy a resumir. Ella nos contaba que tenía una casa y que vendieron el aire, así fue que lo explicó. Y ahorita están teniendo problemas entonces para construir, se está cayendo, tienen problemas en esta área de su casa. ¿Quién es el que tiene que arreglar? ¿A quién le pertenece esta parte de la casa? Esto es lo que nos va a responder nuestra abogada Claudia Garcés. Claudia. Listo. Doña Luz Marina, lo primero y más importante es revisar cómo se estructuró el negocio entre ustedes y la persona dueña de la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es muy usual que pase aquí, sobre todo en Medellín, y es que las personas tienen una casa y sobre el segundo piso de la casa, que en estricto sentido no es un piso sino un techo, construyen otra casa y esa casa la venden.
Cuando hacen esto y no existe un régimen de propiedad horizontal y, por ejemplo, no existe una palabra, voy a decir una palabra que es muy técnica, pero no existe un loteo que es en estricto sentido la división jurídica de esos inmuebles, lo que hace que cada uno de los inmuebles tenga una matrícula inmobiliaria de manera independiente, pues se podría decir que no existen diferentes propietarios de ese inmueble, independientemente de que tenga 1, 2 o 3 plantas. Me explico. Al no existir esa división jurídica de los inmuebles, la persona que es dueña de la casa principal va a ser dueña de todo lo demás. Entonces, eso es muy importante porque es una práctica bastante común acá en la ciudad, que construyen y venden el techo o el aire, pero realmente ahí no hay un contrato de compraventa sobre un bien inmueble independientemente considerado, ¿cierto? Entonces, si quiere, doña Luz Marina, usted me deja sus datos de contacto y yo reviso directamente con usted su caso, porque creo que es bastante importante y bastante interesante revisar cómo se estructura ese negocio jurídico y que juntas encontremos como una solución a lo que usted nos está contando. ¿Listo? Venga, Claudia, ayúdenos a aterrizar esto y recordémosles a los televidentes la línea telefónica 268-6033. Eso está relacionado con el desenglobe de esa propiedad, que yo creo que es un término muy común, muy conocido para los televidentes. Resolvamos esto y también si es pertinente entonces, porque es que ahora lo habíamos dicho, más para los grandes constructores, tener ese reglamento de propiedad horizontal, pero cuando es una persona que es un constructor de pronto en el barrio, yo construí, solamente quería hacer una casa y me dio para 2 y después una pieza atrás que la convertí en un apartamento. Ese tipo de situaciones más comunes, más de los televidentes de Parihueliando con Vos. También es recomendable hacer todo esto del reglamento, entonces las dos cosas ahí le quedan pendientes. Listo. Hay que empezar diciendo que cada persona cuando hace una construcción de este tipo tiene que identificar cuáles son las necesidades que tiene, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo tener un pequeño paseo comercial y en ese paseo comercial tener varios locales y yo no estoy interesado en vender esos locales ni ahora y puede que en un futuro tampoco esté interesado en venderlos, sino simplemente tener algún tipo de explotación económica, como por ejemplo haciendo un contrato de arrendamiento. Entonces yo en ese caso digo, no me interesa regir este paseo comercial o este pasaje comercial al régimen de propiedad horizontal porque yo no voy a hacer ningún contrato de compraventa sobre ningún inmueble independiente, sino que simplemente los voy a arrendar y con esa renta pues ya yo puedo hacer pues o generar una explotación económica, ¿cierto? En ese caso pues no es necesario someter ese tipo de inmuebles al régimen de propiedad horizontal, aunque sí es recomendable también tener como un reglamento pues en donde se establezca cuáles serán los derechos y los deberes de cada una de esas personas que van a hacer uso de esos inmuebles. Sí es muy importante cuando uno tiene una construcción de este tipo y quiere vender los inmuebles considerados de manera independiente, someterlos al régimen de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que hay que hacer, y como mencionaba Andrés, es el tema del desenglobe. Cuando yo inicio una construcción, yo tengo un lote que inicialmente le vamos a llamar lote de mayor extensión y sobre ese lote yo voy a construir unas mejoras. Cuando decimos construir unas mejoras, ¿qué es? Levantar una construcción. ¿Listo? Entonces yo levanté esa construcción, tengo una matrícula inmobiliaria que va a ser la matrícula inmobiliaria base y con base en esa matrícula inmobiliaria yo después cuando haya tenido ya la construcción y tenga los planos y tenga todo, voy a solicitar que cierren esa matrícula y abran unas matrículas independientes, ¿sí? Entonces de una matrícula pues que era única, que es de un lote grande, se van a segregar varias matrículas pequeñas que finalmente van a ser los bienes privados que conformen esa construcción. En ese caso, yo considero que sí es muy importante someter la copropiedad al régimen de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque en el reglamento de propiedad horizontal yo voy a tener la descripción de todos y cada uno de los inmuebles que hacen parte de ese régimen de propiedad horizontal. Y más importante aún, como lo he venido diciendo, cuáles son los derechos y los deberes, las responsabilidades que van a tener todas esas personas que van a adquirir cada uno de los inmuebles segregados de esa copropiedad. 268-6033 es nuestra línea telefónica y tenemos una llamada. Carolina Loaiza desde San Antonio de Prado. Carolina, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Adelante. Lo que pasa es que tengo una pregunta para la doctora. Yo vivo en una urbanización abierta, pero estamos regidos por la propiedad horizontal. Aquí somos 7 bloques y en el bloque pues hay unas áreas comunes.
Al final en el cuarto piso hay unas áreas que van hacia el techo donde nosotros teníamos los tanques de agua, ¿cierto? En un momento eso desapareció y resulta que los dueños de los cuartos pisos se fueron apropiando de ese espacio. Ese espacio está, o sea, en la... pues está como área común y resulta que ellos dicen que no podemos hacer nada, que porque ellos ya construyeron y que pues que eso se debe quedar así, y nosotros estamos como mirando de qué manera podemos recuperar, porque sabemos que eso es un área común que pertenece a todos los apartamentos del bloque. Okay. Quería saber si eso es verdad, ellos pueden quedarse, porque hay otros dueños de otros bloques que están replicando eso y están haciendo lo mismo. Carolina, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta para ella? No, la única pregunta es, usted al inicio de la pregunta, Carolina, dice que vive en una urbanización abierta. ¿A qué se refiere con abierta? Pues que no estamos encerrados. Esto sí está regido por propiedad horizontal. Aquí hay un consejo administrativo. Eso no tiene malla porque esto era... de interés social, y en esa época, cuando ya se hicieron como la compra de los apartamentos, no queríamos perder como el beneficio que daba el municipio en cuanto a la corta de césped, pues todas esas cosas. Igual sí se ha estado pensando si a futuro nos podemos encerrar, porque es un proyecto que se tiene como un sueño. Bueno, señora Carolina, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Claudia, adelante. Carolina, bueno, la característica principal de los bienes comunes es que los bienes comunes son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden considerar de manera separada a los bienes privados. Estos bienes comunes son... valga la redundancia nuevamente, son comunes a todos, y al ser comunes a todos, ninguna persona puede apropiarse de ellos. Es como por decir algo, hay un cuarto, no sé, hay un cuarto de máquinas que nadie utiliza, es un bien común, entonces a mí me gustó mucho y como yo no tengo cuarto útil, voy, lo encierro y digo que ya es mi cuarto útil. Eso no está permitido ni por la ley 675 ni por los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces la alternativa que tienen ahí es ir primero al reglamento de propiedad horizontal a ver qué se establece en relación con esos bienes comunes. Ahí lo que tendrían que hacer para volverlo, entre comillas, legal, es desafectar ese bien común para que deje de ser bien común y se vuelva bien privado. Para hacer esa desafectación de un bien común tienen que tener en cuenta los quórum y las mayorías que se establezcan en los reglamentos de propiedad horizontal, que normalmente van a ser unos quórum y unas mayorías especiales, es decir, más del 70% de los coeficientes que conforman la copropiedad. Si ese bien común no se desafecta de bien común y pasa a ser un bien privado, ninguna persona se puede apropiar de él. ¿Qué pueden hacer en ese caso? El administrador tiene la obligación, junto con el Consejo de Administración, de iniciar todos los procesos sancionatorios que estén en el reglamento de propiedad horizontal. Primero. Segundo, pueden acudir a la inspección de policía o la autoridad nacional para denunciar lo que está ocurriendo, porque eso es claramente una violación a la ley 675, al reglamento de propiedad horizontal. Y aún más importante, pueden interponer una queja por por infracciones a las normas urbanísticas, porque en un bien común claramente no se puede construir absolutamente nada. Entonces, si ellos ya elevaron algún tipo de construcción ahí, lo más común es que esa construcción no esté legal, es decir, que no tenga ningún tipo de licencia, que no tenga ningún tipo de permiso y como tal que esté incurriendo en una infracción a la norma urbanística. 268-6033, 268-6033 para que pregunten sobre todo este tema de propiedad horizontal. Y creo que según lo que usted nos acaba de decir, sería muy pertinente que agrupemos en este momento esas definiciones de esos actores, de esas personas o entidades que integran todo este proceso. Hablar de que la Asamblea, muy rápido para que de una vez los podamos abordar. La Asamblea, el Consejo de Administración, el administrador, el Comité de Convivencia, lo que nos pueda contar rápidamente para que le podamos entender más adelante. Listo. La
La propiedad horizontal como tal tiene varios órganos de administración. El máximo órgano de administración de la propiedad horizontal siempre va a ser la Asamblea General de Propietarios. ¿Qué es la Asamblea General de Propietarios? No es una cosa diferente que la reunión de todos los propietarios que conforman o que son dueños de esos bienes privados. Listo, existe pues una obligación legal y es que todos los años, durante los 3 primeros meses del año, se tiene que llevar a cabo una Asamblea General de Propietarios para tomar las decisiones que serán comunes a la propiedad y con base en las cuales el administrador va a tener pues como que regir su periodo pues de administración. Tenemos después el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es un órgano que es elegido por la Asamblea General de Propietarios todos los años. Su conformación depende por lo que diga el reglamento de propiedad horizontal, siempre tiene que ser en un número plural de propietarios, no solamente tienen que ser propietarios, también pueden ser residentes, un arrendatario, siempre y cuando el propietario lo haya facultado. Esa reunión o ese consejo de administración es como el órgano no principal, pero sí de pronto el más importante para ayudar en la gestión del administrador. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Asamblea General de Propietarios, el consejo de administración se reúne periódicamente para revisar cuáles son las necesidades que se tienen en la urbanización, para darle algunos parámetros al administrador y demás. El otro órgano de administración que tenemos es el administrador. Como les dije hace un momento, el administrador es el representante legal de la copropiedad, es quien firma, por ejemplo, los documentos legales, quien atiende los requerimientos, quien firma los contratos, contacta a los proveedores y demás. Y tenemos otro órgano que es el Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia como tal no es obligatorio, es realmente un órgano facultativo. La Asamblea determina si elige o no un comité de convivencia. La función básicamente es dirimir los conflictos que se puedan presentar entre copropietarios o en el Consejo de Administración o con el administrador. Entonces normalmente es difícil encontrar personas que quieran ser miembros de ese comité de convivencia, entonces por lo general esas funciones se le delegan al Consejo Administrador. Y por último tenemos al revisor fiscal. Yo le voy a proponer que ese revisor fiscal lo hablemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos hablando del derecho inmobiliario y la propiedad horizontal con la abogada Claudia Garcés. Ya volvemos en un minutico. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos y hoy parihueliamos de trámites. Hoy parihueliamos sobre el derecho inmobiliario y propiedad horizontal con la abogada especialista en derecho comercial Claudia Garcés. Recuerden que ustedes nos pueden llamar a la línea 268-6033. Y ahorita, antes de finalizar el segmento anterior, Natalia, nos quedó pendiente solamente uno de esos entes que permite la administración en los edificios para que podamos continuar. ¿Cuál era el revisor fiscal? Sí, ¿Cuál es señor. el papel del revisor fiscal? Listo. El revisor fiscal es una persona, puede ser no solo una persona jurídica, puede ser también una empresa que es nombrada por la Asamblea General de Propietarios, que se reúne, como les dije, los 3 primeros meses del año. ¿Cuál es la función principal del revisor fiscal? Fiscalizar todas las funciones que esté llevando a cabo la administración. Y cuando me refiero a eso, ¿qué quiero decir? Revisar que, por ejemplo, las actas de asamblea estén firmadas, que las actas del consejo estén firmadas, que el administrador esté actuando dentro del marco legal, que todos los estados financieros estén bajo o que estén conformes con las instrucciones que se le dan al administrador, que no haya pues como erogaciones de ningún tipo que generen como algún tipo de duda. ¿Erogaciones? Gastos. Gastos. Está muy bien. Claudia, vamos ahora a detenernos en una parte, no en los propietarios, sino en las personas que arriendan un apartamento o un bien privado. Okay. Cuando esto sucede, ¿tenemos que hacer siempre un contrato de arrendamiento o esto se puede hacer solamente de palabra? Listo. La ley en Colombia permite hacer contratos de arrendamiento, tanto escritos como verbales. Es muy normal encontrar contratos de arrendamiento verbales. ¿Verbales qué quiere decir? Que no se plasma en ningún documento nada sobre cuáles van a ser las obligaciones, los derechos, el canon, el precio, el término del contrato y demás.
Si bien está permitido, lo recomendable es que siempre sea por escrito. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a tener ahí una discusión jurídica cuando tengamos algún tipo de problema. Entonces, el arrendador dice que el precio es tanto, el arrendatario dice que el precio es otro. Entonces, cuando los contratos son verbales, necesariamente nos tenemos que remitir a la norma general, que siempre va a ser el Código Civil. Pero para efectos probatorios, es decir, para tener una prueba cuando cualquiera de las partes tenga algún inconveniente, siempre es aconsejable que esos contratos de arrendamiento se celebren por escrito. Bueno, también tenemos pendiente aquí, ya entonces dentro de esa definición, quién es el arrendador y el arrendatario dentro del contrato de arrendamiento. Listo. Venga, y sobre todo, los deberes y derechos, creo que es lo más importante. El arrendatario, o bueno, empecemos por el arrendador. El arrendador siempre va a ser el propietario o en su efecto una persona al que el propietario le haya dado algún tipo de mandato para celebrar un contrato de arrendamiento. Entonces es muy normal que el propietario como tal no quiera celebrar el contrato de arrendamiento directamente, sino que le entregue su bien a una agencia arrendadora para que la arrendadora sea la que celebre esos contratos de arrendamiento, que normalmente lo hacen por un tema de seguridad jurídica, porque las agencias arrendadoras hacen las revisiones del arrendatario, mantienen pues como todo ese contacto con el arrendatario. Entonces, en consecuencia, el arrendatario es la persona que toma un bien en arrendamiento, es decir, es la persona que paga el canon de arrendamiento, que está utilizando ese bien y demás por virtud de ese contrato de arrendamiento. Claudia, uno alquila un apartamento y entonces empieza de pronto la pintura a dañarse o hay una humedad o se daña la plomería. ¿Quién es el que tiene que pagar esos arreglos? ¿El arrendador o el arrendatario? Aquí es muy importante revisar qué se establece en los contratos de arrendamiento y por eso les decía la importancia de que esos contratos de arrendamiento se celebren por escrito. Sin embargo, la ley trae la definición de algún tipo de mejoras. Cuando digo mejoras, la ley realmente lo que quiere decir es de reparaciones. Entonces la ley establece que las mejoras, o bueno, voy a decir algo muy importante que me había preguntado Andrés, los deberes de cada una de las partes. El deber principal del arrendador es mantener la cosa en un estado perfecto para el uso para el cual fue arrendado. Entonces, si por ejemplo encontramos que el apartamento no se puede habitar porque tiene una humedad gigante, pues necesariamente tendríamos que decir que ese tipo de reparación es una reparación necesaria. Entonces, cuando la ley habla de reparaciones necesarias, lo que está diciendo es, venga, son ese tipo de reparaciones que se necesitan para el perfecto o para la conservación del bien inmueble, para los efectos para los cuales fue arrendado. En esos casos, esas mejoras necesarias del inmueble, como lo son, por ejemplo, una humedad, la rotura de una tubería, o por ejemplo, cuando la humedad generó que la pintura se desgastara, entonces la pintura o tiene que pintarse el inmueble como consecuencia de esa humedad, le van a corresponder al arrendador, es decir, al propietario del bien inmueble. En esos casos, ¿qué tiene que hacer el arrendatario? Pues darle un aviso a su arrendador y decirle, venga, se rompió una tubería, yo necesito que usted la repare, y si ese arrendador o ese propietario no da trámite a la reparación, el arrendatario lo puede hacer cobrándole el precio de lo que le costó al arrendador. Bueno, no, terminé. Hay otro tipo de mejoras que son las mejoras locativas, y es que simplemente yo mudándome o trasteando me dañé una pared, entonces en ese caso, pues ese tipo de mejoras las tendrá que hacer el arrendatario. Y las otras que son las útiles, que es, por ejemplo, yo soy un arrendatario y no me gustan las puertas y las quiero cambiar, ese tipo de mejoras serán a cargo del arrendatario y en ningún caso el arrendador tendrá que pagarlas. Como unos lujos. Damas, sí, porque son como lujos. Llegó más clientela. 268-6033. Nos llama desde Río Negro Juan de Dios. Juan, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Señor. ¿Cómo le ha ido? Vea, muy bien, hombre, muy bien, gracias. Vea, Cuéntenos. los felicito. Muchas gracias, don Juan. Vea, número uno, yo tengo mucha envidia de ustedes. ¿Por qué? ¿Por estas dos bellezas? Por estar al pie de ese par de mujeres tan grandes. Yo sabía. Son Mahatman, son almas grandes. Sí, señor. Y son preciosas por dentro y por fuera. ¡Qué calidad de mujeres, hombre! Totalmente de acuerdo, sí, señor. Yo vivo en Estados Unidos y vivo aquí y estoy viendo este programa de Medellín porque yo amo a Medellín también. Como digo, y la felicito. Ella es la presentadora y el centro es la abogada, la doctora, ¿no? Sí, señor. La abogada. Tranquilo. ¿Quiere preguntar algo? If you want, we can help you as well with the English, so don't worry.
Aquí ya le van a traducir a los otros televidentes. ¿Quiere que le pregunte en inglés? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es el nombre de la doctora? Claudia Garcés. Claudia. Que ese nombre tiene mucha fuerza, Claudia. ¿Y tú? ¿Y cómo te llamas tú? Natalia Roldán. Se nos va a acabar el tiempo, don Juan. Sí. Es un placer escucharlo, pero necesitamos que nos haga la pregunta. Las quiero felicitar y la mentalidad de la abogada me encanta. Bueno, don Juan, le agradecemos mucho por participar en Parihueliando con Vos. Bueno, ya casi llegamos al tiempo de conclusiones, pero ¿por qué no hablamos rápidamente sobre la terminación del contrato de arrendamiento en los casos de daños a estas locaciones? Listo. Nuevamente los remito al contrato de arrendamiento. Siempre hay que revisar qué dicen los contratos de arrendamiento para hacer la terminación. Sin embargo, la ley es muy clara en establecer que si el inmueble no puede ser utilizado para el fin que inicialmente pensaba el arrendatario, que se dejó constancia en ese contrato de arrendamiento, o que hay algún tipo de perturbación o algún daño que el arrendador no haya querido reparar, el arrendatario tiene la posibilidad de dar por terminado de manera unilateral ese contrato. Decirle, venga, usted no me está cumpliendo, yo no estoy pudiendo utilizar este bien, usted sabía que yo lo necesitaba para este fin, yo no estoy pudiendo vivir ahí porque las humedades son tan grandes que generaron moho y me están causando algún tipo de enfermedad, y en esos casos el arrendatario puede dar por terminado el contrato de manera unilateral sin ningún problema. Pero hay cosas, por ejemplo, unos baños viejos no son un lujo cambiarlo, o por ejemplo pintar. Pintar es algo que se debería hacer, digamos, cada 2 o cada 3 años. Una persona lleva 6, 10 años en un apartamento y quisiera pintar, pero el dueño le dice, no, pero la pared está buena, y uno ya viviendo allá 10 años dice, no, pero ya necesita una pinturita. Entonces ahí, ¿cómo se establece esto? Eso es un tema muy discutible. ¿Por qué? Porque realmente uno dice, bueno, la pintura del apartamento es una mejora necesaria para el mantenimiento del bien inmueble, y uno en principio diría, sí, pues es que yo, Claudia, no podría vivir en un apartamento que no esté pintado, pero puede que el arrendador no piense lo mismo y que diga, yo voy a pintar cada 10 años. Entonces, ese tema de la pintura es un tema bastante sensible, porque se tendría que determinar si es una mejora necesaria o una reparación locativa, porque también pensaría uno, pues haciéndose del lado del arrendador, venga, yo a usted le entregué el apartamento hace 6 años, usted nunca lo ha pintado porque usted no ha querido, el desgaste que tiene la pintura es un desgaste de tipo natural por el uso, por el paso del tiempo. Entonces podría el arrendador simplemente decir, le corresponde a usted arrendatario. Entonces tendría que revisarse muy bien qué se establece en ese contrato de arrendamiento. Pero hay una vía legal como para que les ayude a ellos a dirimir esa diferencia que hay ahí. Sí, claro que sí. Normalmente en los contratos de arrendamiento se establece que cuando no haya un acuerdo entre las partes, se puede ir, por ejemplo, a una audiencia de conciliación o establecer cualquier tipo o mecanismo de conciliación para que las partes puedan llegar como a un justo acuerdo. Y si ya pues se puede pensar como en un incumplimiento más grave, pues podrían acudir a la justicia ordinaria, a los jueces, para que sean los jueces quienes diriman ese conflicto. Ahora es muy importante revisar pues de qué se trata el conflicto, pues porque uno tampoco creo que se va a ir a pelear a un juzgado porque el arrendador no le quiere pintar pues un apartamento. Entonces, como dependiendo del tipo de conflicto, se puede revisar cuál es el tipo de alternativas que se le puede dar a la persona. Claudia, rápidamente, una conclusión para terminar este programa del día de hoy. Una conclusión, bueno, la primera es que la propiedad horizontal en Colombia es bastante, o ha tenido bastante desarrollo, y sobre todo en los últimos años, que por blindaje las personas deberían someterse a ese régimen de propiedad horizontal, que cuando compren sus inmuebles siempre estén muy atentos a qué establecen esos reglamentos de propiedad horizontal para que sepan a qué tienen derecho y cuáles son sus responsabilidades, y que yo creo que conociendo la ley, conociendo esos reglamentos, se dirimen muchos de los conflictos que se presentan en los edificios, que yo creo que es por ese desconocimiento a la ley que todos esos problemas se van generando, y que cuando, en la medida en que las personas conocen y entienden la ley, los reglamentos y demás, tienen como mayor claridad. Claudia Garcés, abogada, especialista en Derecho Comercial, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Y a ustedes también, como todos los días, les agradecemos no solamente por parihuelear con nosotros, sino por quedarse con la audiencia en Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao. Un abrazo.